Estimados alumnos, un gusto saludarlos desde la casa. Como ustedes saben, estamos todos encerrados en este momento. Bueno, habiendo transcurrido un tiempo más que suficiente para ver realmente qué es lo que estamos haciendo en el sentido de entregarles lo mejor de los contenidos para ustedes bajo las circunstancias, es que ahora vamos a hacer algo distinto. Voy a hacerles una presentación muy simple en base a estas diapositivas, las cuales se las voy a ir explicando. Y esto tiene relación con los contenidos que hemos visto, partiendo de lo más elemental, que es la unidad del movimiento, que es lo que nos corresponde ahora en el primer semestre. Espero que ser lo suficientemente claro para que puedan comprender bien. No es difícil, simplemente con buena voluntad y observación eh, podemos lograr de que realmente ustedes, yo estoy seguro que así será, que van a comprender perfectamente bien esta primera unidad que está relacionada con el movimiento. Tal como dice acá, los elementos del movimiento. Cuando entendemos el movimiento, nosotros debemos comprender un concepto bastante, más que nada que un concepto, es una verdad, que nos dice que todo en la naturaleza está en constante movimiento. Aparentemente, nosotros estamos tranquilos, estamos quietos, sin embargo, nos estamos moviendo. Por muy inmóviles y estáticos que estemos en un punto, siempre nos estamos moviendo. Un ejemplo simple, nuestro corazón está latiendo hace mucho tiempo antes que naciéramos, ¿no? Se está moviendo. La Tierra se está moviendo constantemente y eso es lo que nos da origen al día y a la noche, en los movimientos de rotación. Y el de traslación, que es más complejo, que cuando la Tierra hace una órbita elíptica, es la que nos da las 4 estaciones, ¿ya? Por lo tanto, partamos de la base que la naturaleza como tal siempre existe movimiento. Las plantas tienen movimiento, a veces imperceptibles para nosotros, pero sí, por ejemplo, vemos una planta crecer. Si la dejamos de observar por un tiempo, la vamos a ver que cambia. Puede cambiar de color, y también puede cambiar de altitud, en este caso para ver el crecimiento. Por lo tanto, en resumen, el movimiento siempre está constante en nuestra vida, ¿ya? Tanto los animales como los vegetales. La siguiente diapositiva, vamos a ver qué es lo que realmente compone el movimiento. Ahora, hagamos un ejercicio. Yo no se los voy a contestar, solamente los voy a hacer pensar. ¿Cómo podrían definir, en sus palabras, qué entienden por movimiento? Les voy a repetir la pregunta. En sus palabras, ¿cómo definirían ustedes o cómo comprenden ustedes el concepto de movimiento? Eso se los dejo planteado. Prontamente se los voy a decir cuándo lo vamos a conversar para que vayamos entrando en materia. ¿Qué estamos observando aquí en este momento en esta diapositiva? Aquí vemos dos líneas que son bastante claras. Una que es de la posición A a la posición B, ¿ya? Es decir, yo estando en la posición A quiero llegar a la posición B, por lo tanto me desplazo en esta, a través de esta flecha que se llama vector. Después van a entender lo que es un vector. Y esto se denomina desplazamiento. Perfecto, esa es una forma de llegar de A hasta B, siendo lo más recto y lo menos, el que menos ocupa tiempo en este momento. Sin embargo, también podemos llegar de otra manera a la posición B, partiendo de A, que es precisamente haciendo todo este contorno que existe acá, que está en línea roja, y en el cual también llegamos a la posición B. Pero ¿qué ha variado realmente? ¿Varió el tiempo? ¿Varió la distancia? Ustedes se van a dar cuenta. Hay dos formas entonces de llegar, por una forma más corta y una forma más larga, ¿ya? Por lo tanto, vamos a entender que la manera más breve y más corta es una recta entre dos puntos y que se llama desplazamiento. Sin embargo, existe la segunda, que también llega al punto B, pero toma un tiempo más y además también es más larga. Por lo tanto, la distancia varía. Y a este proceso lo vamos a llamar trayectoria. Y tal como aparece acá, la línea recta entre ambos se llama desplazamiento y la línea sinuosa que está en rojo se llama trayectoria. Por lo tanto, entonces, los dos elementos que componen un movimiento son el desplazamiento y la trayectoria. ¿Ok? Bien. Sobre el mismo tema, yo hice aquí un ejemplo muy simple
vamos a ver cuál es el camino más corto y el camino más largo. El camino más corto ya dijimos que era entre A y B tirando una recta, tal como aparece acá en la línea roja. A eso le llamamos nosotros desplazamiento, ¿sí? Y la trayectoria es cuando yo, uniendo estos dos puntos, a su vez le hago una curva. No me salió muy curva, pero no importa. Si ustedes pueden ver ya, la longitud no es la misma, porque tendría que sumar 1, 2 y 3 elementos para ver la distancia que existiría. Y si la comparo con la línea roja, la distancia de arriba, la trayectoria, es mucho más amplia. Entonces queda claro entonces de que el desplazamiento es el mínimo de distancia que existe entre dos puntos en el cual yo me debo mover, y la trayectoria cumplo la misma expectativa de llegar de A a B, pero con una distancia totalmente distinta. ¿Vamos bien hasta acá? Recuerden anotar sus dudas, por favor, porque ya después les voy a decir cuándo nos vamos a juntar para conversar directamente sobre esta situación. Ok, pasemos a la siguiente. Vamos a ver que los movimientos se pueden subdividir a su vez, dependiendo de la trayectoria. Por lo tanto, si volvemos al diapositivo anterior, la clasificación de los movimientos está basada en este tipo de efecto que se llama trayectoria. Por lo tanto, bajo ese concepto nosotros podemos ver que tenemos un movimiento rectilíneo, ¿ya? Que puede ser solamente una recta, por eso se llama rectilíneo, y también hay movimientos curvilíneos, dependiendo nuevamente de la trayectoria. Si la trayectoria me hace un círculo, yo voy a decir que es un círculo, o en este caso es curvilíneo. Fíjense que también tiene curvas, por lo tanto, la diferencia es que uno es recto y el otro más sinuoso. Imagínense, por ejemplo, la autopista de los Grand Prix, ¿no? De la Fórmula 1, no son rectas, ¿no? Sino que son curvas, y ahí en ese movimiento tenemos un movimiento curvilíneo, ya que lo vamos a ver después, que es un movimiento mixto. Ok, pasemos perdón, pasemos a la siguiente. Según la trayectoria, les dije en un principio que teníamos movimiento rectilíneo, ¿no es cierto? Es aquí el movimiento simple que va de A hasta B y no tiene ninguna desviación. Bueno, acá lo tenemos fijo en un eje cartesiano de X e Y, ¿ya? Abscisa y ordenada. Ustedes ven aquí que hay diferentes puntos que van marcando la trayectoria en este momento del movimiento, ¿no? Que empieza en 0 y termina, o empieza en A y termina en F. Por lo tanto, un movimiento rectilíneo es aquí el que es recto, tal como aparece exactamente acá. No hay ninguna desviación. Ese es un movimiento rectilíneo. Es una línea recta que sigue un sentido. ¿Sí? Ok. Sigamos entonces. Vamos a la siguiente. Ahora, dijimos que la trayectoria era la que determinaba el tipo de movimiento al cual nosotros estamos estudiando. Anteriormente vimos el rectilíneo, simple, una recta. Ahora vamos a ver un movimiento curvilíneo. Si ustedes se fijan bien, este movimiento curvilíneo tiene curvas, a su vez que tiene rectas. Por lo tanto, se llama curvilíneo. ¿Por qué? Porque es un movimiento mixto. Aquí prácticamente se observan rectas, como aparecen acá, con leves curvas, o sinuoso con curvas, tal como ustedes lo ven. Por lo tanto, esta es una trayectoria en el fondo, que puede ir de A hasta B, pero siguiendo este sentido, esta trayectoria, ¿ya? Por lo tanto, se llama curvilíneo. Es una mezcla entre movimientos rectilíneos y movimientos curvilíneos, o curvas. Aquí es donde yo les hice mención anteriormente el ejemplo de el ejemplo de, el ejemplo de las autopistas de los Fórmula 1, que tienen estas formas, ¿no? Estas peanas que tienen aquí, donde los autos disminuyen y aumentan la velocidad. ¿Ok? Sigamos entonces en el movimiento, la clasificación de los movimientos según su trayectoria. Este es mucho más sencillo de entender. Este es un movimiento circular. Si ustedes observan bien el gráfico, hay una persona en cuya mano tiene un hilo que es resistente y amarrado, supongamos, una pelota o una piedra, y él lo único que hace es girar. Si ustedes se fijan, este movimiento es un movimiento que solamente va marcando curvas, por eso se llama circular, ¿ya? Si ustedes midieran
el radio que existe desde el origen hasta el extremo de la circunferencia siempre va a ser el mismo a donde ustedes tomen el punto, porque el radio es exactamente igual en cualquier lugar de la circunferencia. Es un círculo perfecto, ¿ya? Ejemplos, es como cuando ustedes van a una rotonda cuando van en auto, caminan, se fijan en una rotonda y están bien hechas. Las rotondas son curvas. Es una curva que tiene, es una línea que tiene que se cierra y tiene 360 grados. Por lo tanto, es una curva, es un círculo perfecto. Ese es otro tipo de movimiento. Bueno, recapitulemos un poco. Hemos visto los elementos del movimiento. ¿Cuáles son? Si se recuerdan, me los pueden decir, me lo van a decir después. Según el tipo de trayectoria, nosotros podemos distinguir varios tipos de movimiento. El primero es rectilíneo. Ya lo entendieron. El segundo tiene que ser el curvilíneo, que es una mezcla de qué condiciones deben darse en ese sentido para que exista un movimiento curvilíneo. ¿Se recuerda? Y el tercero que estamos viendo ahora, corresponde a un movimiento circular, ¿ya? Es decir, teniendo un origen, el punto cero, la pelota gira a alta velocidad dando una circunferencia que es perfecta. Bueno, por algo circunferencia, ¿no? Por lo tanto, a donde ustedes miran la distancia entre el origen y los extremos, siempre la distancia entre el origen y el extremo va a ser exactamente la misma. Una rotonda, por ejemplo. ¿Ok? Ya. Existe otro tipo de movimiento que se llama elíptico. ¿Ya? El elíptico en el fondo no es una circunferencia. Si ustedes observan bien el gráfico de ahora, tenemos un jugador de básquetbol que está frente al tablero y tiene que encestar. Imposible que él enceste si tira una línea recta, porque de partida obviamente la pelota va a pasar por abajo, ¿sí? Sin embargo, él, ¿qué está haciendo en este momento? Lo tira hacia arriba y la pelota después vuelve a caer hasta que hace una elipsis, una elipse. ¿Se fijan ahí? Hasta que encesta. Ese es un movimiento elíptico, que tiene que ver entonces con el movimiento de la pelota que se eleva y se deja caer. Se calculan obviamente las distancias. ¿Dónde podemos ver esto? En la NBA, por ejemplo, cuando juegan los Los Angeles Lakers o juegan los Spurs, los que sean, ustedes van a ver ahí que son fantásticos, sobre todo los triples, ¿no? Ahí ustedes pueden ver un movimiento elíptico, cuando tiran fuera del área, ¿no? Del semicírculo que está ahí, que marca los 3 puntos, ahí lo pueden ver perfectamente bien, siguiendo la trayectoria del balón. Entonces, aquí ustedes observan la trayectoria. Y conforme sea el tipo de trayectoria, les vuelvo a reiterar, ustedes en el fondo van a poder clasificar los tipos de movimiento: rectilíneos, curvilíneos, circulares y parabólicos. Perdón, elípticos, ¿ya? Que corresponde al parabólico. Ok. Veamos acá, yo les voy a dejar una leve tarea, muy simple, que la vamos a comprender y se los voy a decir de inmediato. El próximo jueves, ustedes van a recibir el lunes ya la información. El próximo jueves, alumnos, nos vamos a juntar según un horario que les van a distribuir para que nos conectemos vía Zoom para que podamos solucionar las dudas que hayan quedado con respecto a esta clase, ¿ya? Por lo tanto, es importante que ustedes observen esto más de una vez si no la entendieron, anoten sus dudas y ese día, al horario que corresponda, nos vamos a conectar y yo voy a empezar entonces a conversar, vamos a empezar a conversar y hacernos preguntas para poder observar realmente qué tanto comprendieron. Es simple. Yo en base a la comprensión que ustedes tengan, yo seguiré un poco más a mayor velocidad o simplemente me detendré un poco para que todo y todos vayan al mismo ritmo. ¿Ok? Bien. Vamos a la siguiente. ¿Cómo lo aplicamos lo comprendido hasta ahora? ¿Qué? Supongamos que esta sea una pelota de ping-pong, ¿ya? Que la tenemos a cierta distancia del suelo. El suelo está aquí abajo. Lo que tienen que hacer ustedes en la casa es buscar una pelota de ping-pong, una pelota cualquiera, o incluso grande puede ser, pero sí conservando los datos que les estoy dando. Dejarla caer a una altura de 1 metro aproximadamente
Y por lo tanto, lo que deben hacer ustedes es ver la trayectoria, ¿ya? Que corre, que sigue la pelota hasta botear, ¿ya? Botea y ustedes verán que algo va a pasar ahí. Por lo tanto, va a haber una mezcla de movimientos. Entonces, describan ustedes cuáles son los movimientos que están viendo. Una pista les voy a dar. Solamente hay dos. ¿Ya? Solamente hay dos. Simple. Toman una pelota de ping-pong, una pelota de lana, una pelota chica, ¿ya? Pero obviamente algo que debote, ¿sí? También lo pueden hacer con una piedra, pero lo que pasa es que con una piedra van a ver un solo tipo de movimiento, porque la trayectoria es esta, ¿no es cierto? Pero si lo hacen con otro tipo de material que pueda saltar como resistencia, como, se van a dar cuenta que ahí existe no solamente un movimiento, sino que existen dos movimientos, ¿ya? Ok. ¿Está claro? Espero que así sea. El segundo ejercicio es muy simple. Van a tomar un cuaderno ustedes y lo van a poner en este ángulo, ¿no? No paralelo al suelo ni a la mesa, sino que lo van a levantar de un extremo, ya quedando prácticamente con esta inclinación. Van a usar la misma pelota de ping-pong, una pelota de lana, una pelota cualquiera, obviamente que les quepa en el cuaderno, o si no en algo más grande, una tabla puede ser también, y lo van a poner en este punto y lo van a dejar caer, ¿ya? Lo van a dejar caer. Y yo lo que les pido es algo muy simple. Observen una y otra vez qué tipo de movimiento van a ver que sucede ahí. Solamente uno, dos, tres. Cualquiera sea el tipo de movimiento, ustedes me tienen que decir qué tipo de movimiento es. Insisto, si es rectilíneo, si es curvilíneo, o sea, en este caso circular, o es parabólico, ¿ya? El que vimos en último, ¿no? Sencillo. Algo muy simple. ¿Y por qué? ¿Ok? Nunca se olviden de que en ciencia siempre existe un porqué para todas las cosas. Y el tercer movimiento, el tercer ejercicio que les voy a hacer es simplemente toman esta misma pelota de ping-pong o pelota de lana y la amarran con esta lana o la amarran con una pitilla y lo empiezan a hacer girar sobre su cabeza. ¿Les parece conocido ya esto, no? Entonces ustedes me dirán qué tipo, qué tipo de movimiento se produce y por qué. ¿Y por qué se llama así? ¿Ok? Simplemente eso. ¿Ok? Por lo tanto, yo les voy a sugerir, como no hemos tenido contacto, ustedes han recibido mucha información, por eso ahora se las estoy simplificando para que nos podamos entender y podamos comprender. Ya cuando estemos por vía Zoom va a ser distinto y bueno, algún día cuando volvamos, que espero sea pronto, pero que sea bien para todos y que no nos provoque problemas, ¿no? Porque esta es una situación bastante seria. Ok, chicos, entonces, volviendo un poco hacia atrás y recopilando lo que hemos visto entonces, para terminar, es el, el tipo de movimiento, ¿ya? ¿Qué es un movimiento? Espero que hayan comprendido el concepto del movimiento, qué elementos componen un movimiento y cómo se clasifican los movimientos y en base a qué variables se clasifican los movimientos. Y además le agregué tres tareas muy simples de observar. Junto con eso, les va a llegar también, junto a esta presentación que tienen que ver ya a contar del día lunes, les va a llegar una pequeña tarea chica, pequeña, que tienen que realizar, no me recuerdo si son 3 o 4 preguntas, esa la responden en la misma hoja en el computador, si pueden, por favor, y la envían vía mail al instituto, tal como lo han hecho con biología, por ejemplo, y yo lo voy a revisar. Les pido, por favor, encarecidamente, que cada hoja que cada uno manda ponga su nombre y su curso, porque yo en el sistema que usamos, que es la plataforma MOOCs, yo tengo todos los alumnos juntos, los tengo mezclados en el A y en el B. Entonces, evitémonos un trabajo y simplemente lo simplificamos poniendo el nombre y el curso, ¿ok? Bueno, chicos, espero no haberlos aburrido, espero haber sido lo suficientemente claro para que hayan comprendido esto tan simple como es el movimiento, ¿ya? Que he tratado de dárselos a ustedes a entender con ejemplos bastante claros, ¿ok? Eso quería decirles y recordarles obviamente que se cuiden. Y nos vamos a ver dentro de un minuto en biología. Que estén bien, cuídense.